Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, pues vamos a empezar el repaso a los principales activos, ¿no? Vamos a ver primero los índices, primero en el ultra corto plazo, y vamos a comenzar con el IBEX 35, gráfico horario. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que el IBEX está consolidando niveles tras haber cumplido varias estructuras de impulsos Fibonacci, siguiendo el método Fibo del curso de Bolsa General. Cumplió dos estructuras distintas de segundo impulso y también una estructura de tres impulsos alcistas. Al cumplir estas estructuras de impulsos, llegó una corrección, una consolidación, rompe el canal alcista que señalábamos en azul, en el que se venía moviendo, y a partir de ahí, fijaos que ha iniciado un movimiento de consolidación, ¿no? Consolidación que decíamos que podría darse por terminado, mejoraba mucho el gráfico del IBEX de superar 8.863 puntos, nivel que todavía no ha superado. Ayer, el día 5, antes de ayer, el miércoles, lo intentaba, pero no pudo superar ese nivel y desde ahí, pues, corrección. Vale, me decís que había un error para entrar desde XTB. Bueno, estaba el enlace en Bolsa General, como siempre, ya sabéis que tenéis el enlace para asistir a los seminarios en la web de los traders en bolsageneral.es, pero gracias Pep, no obstante, pues se lo comentaré a XTB, ¿no? Lo del enlace, a ver qué es lo que habría pasado. Bueno, primer soporte, tiene un soporte intermedio 8.543, pero el soporte clave está en el último mínimo creciente, ¿no? Considerando que desde el Brexit, el 24 de junio, si tuvimos ahí un desplome, el IBEX ha sido capaz de mantener mínimos y máximos crecientes, pues la clave está en no perder ese mínimo anterior. ¿De acuerdo? Ahora lo que está es consolidando, van consumiendo tiempo, pero tiene ahí la primera zona de soporte en el mínimo creciente, 8.393. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Me dice David que XTB ha ido pasando el enlace por mail, ¿no? Que son conscientes de que había un error en la web. Bueno, pues perfecto, ¿no? Como siempre, XTB pendientes, ¿no? De estas cosas. Bueno, consolidando, ¿no? Que eso siempre es complicado. Y además en un contexto donde, si os fijáis, hay unos valores que están subiendo y otros que están bajando fuerte. Y ha habido además como un trasvase desde el viernes de la semana pasada entre los valores defensivos, que han sido los que más han subido, los que mejor lo han hecho estos años, y los valores de alto riesgo y más castigados durante estos años, que en cambio esta semana han sido los mejores, ¿no? Han liderado CaixaBank, bueno, la banca en general ha liderado también el sector seguros, que había sido muy castigado, lo ha hecho muy bien esta semana también el sector automovilístico, aunque no tanto. Entonces, estamos viendo muchos altibajos, pero quitando algunas empresas o algunas acciones muy tendenciales, la verdad, eh, está siendo un mercado complicado. ¿Complicado por qué? Pues que desde abril del año pasado el IBEX 35 ha caído, lo ha hecho mal, y el resto de Europa también, salvo el FTSE, que desde junio sube fuerte, pero con altibajos, ¿no? Y esos altibajos son los que complican el trading de corto plazo, ¿no? Luego hablaré de la libra en la sesión de hoy, de esta madrugada, ¿no? Porque eso sí que es impresionante, ¿no? El flash crash que ha habido en la libra dólar. Me escucháis todos, ¿verdad? Porque veo solo una persona que me dice que no me escucha, con lo cual me imagino que es problema únicamente de esta persona. Vale, lo digo siempre, ¿eh? Aunque me lo dice una persona que lleva años viniendo de estos seminarios, pero ya lo debería de saber. En caso de que yo vea que muchos me decís, David, no escucho, y además os agradezco mucho cuando me avisáis, yo os pongo un rombo en la pantalla. Si no pongo ese rombo en la pantalla, es que todo funciona bien. Es decir, si de repente me doy cuenta, gracias a vosotros, que no me escucháis, yo hago esto y os pongo este rombo en la pantalla para que sepáis que el problema no es únicamente vuestro, sino que es un problema general, un problema del seminario. Si no veis ese rombo y tenéis un problema, es que es vuestro, entonces intentad salir y volver a entrar, normalmente así queda solucionado, ¿vale? Esto lo digo para siempre y lo repito de vez en cuando. Bueno, ahí dejamos al IBEX consolidando, pasamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. Hoy el IBEX
ahora mismo es el peor índice europeo. Y en el caso del Eurostoxx lo tenemos parecido al IBEX, ¿no? Después de una fuerte subida desde el Brexit, se encuentra consolidando. Anuló una estructura de segundo impulso alcista y cumplió una divergencia, un doble techo con divergencia bajista, rompió la directriz alcista que marcábamos, que guiaba el movimiento alcista, y a partir de ahí pues empezó una consolidación, ¿no? Tampoco habría que hablar de movimiento bajista, ¿no? Porque, bueno, está bastante cimentado en esta zona de los 2.925 puntos más o menos, que sería un soporte relevante a tener en cuenta y que de momento no ha roto. En cuanto al DAX, el DAX es que apenas ni ha descansado de la fortísima subida, ¿no? Viendo el gráfico con un poquito de perspectiva, vemos que ha corregido justo al 38,2 de toda la subida desde el Brexit. Ahí cumplió una gran figura de doble suelo. Después aquí anuló la figura de un pequeño rango lateral, la rompió por arriba y no cumplió ese objetivo, y avisó de una pequeña divergencia bajista, que sería aquí, y a partir de ahí corrección. Vuelve a subir, vuelve a caer, aquí se apoya en el 38,2. Estos mínimos del viernes son importantes en todos los índices, quizá en el DAX todavía un poco más. Ahí viene una gran recuperación del Deutsche Bank. Y fijaos, la primera vela horaria del viernes de la semana pasada es un doji libélula que avisaba en el DAX que podía venir un rebote. Y después de ese rebote vertical ha encontrado resistencia en esta zona e incluso pues estaría amagando entre formar un rango lateral o activar incluso un mini doble techo, ¿no? Vamos a ver si es capaz de agarrarse ahí a la media. Si pierde mínimos de hoy, podríamos marcar un doble techo, con lo cual pudiéramos tener una caída de unos 150 puntos en el DAX, ¿no? Y resistencia, la primera en los 10.646, pero yo diría que aquí también es muy claro que lo que está haciendo el DAX después de una subida muy vertical, que es esta, pues está zigzagueando. Esto es bastante habitual. En este periodo de zigzagueo hay que tener más precaución, hay que saber muy bien lo que se hace operando, porque te pueden coger con el pie cambiado, ¿no? Comprar después de una subida te viene la caída, comprar después de una caída te viene la subida. Es decir, que después de un movimiento fuerte suele venir el movimiento de zigzagueo, que siempre es más complicado para los traders que van buscando tendencia, porque la tendencia ya la hubo y hasta que vuelva a haber ese nuevo movimiento tendencial suele haber pues un periodo relativamente largo para que consolide niveles el activo, ¿no? Que es en lo que yo creo que está el DAX. ¿Puede seguir cayendo? Por supuesto, pero yo creo que este movimiento lo más probable es que sea una consolidación, con lo cual sería para luego continuar el movimiento previo, es decir, el alcista, ¿no? Subida, consolidación, y lo normal sería que después de esa consolidación, que a lo mejor aún dura más, viniera otro movimiento de subida. Comentaba estos meses que el índice que más me gustaba en Europa era el FTSE, que también por la debilidad de la libra, pero que era el que más me gustaba, que cubriendo efecto divisa, pues sería el índice que habría que tener en cartera, porque claro, vemos el FTSE fuerte, pero si no cubres divisa, se te va lo comido por lo servido o gran parte, ¿no? Pero claro, es que el FTSE ha activado grandes objetivos alcistas de medio plazo en gráfico diario y los hemos avisado cada semana, ¿no? Luego los vemos con calma. En el ultracorto ha cumplido una estructura segunda alcista hacia 7.050, está en fase alcista, el que está más fuerte, como se ve ya claramente en el gráfico, desde el mínimo del Brexit, que fue este. Fijaros el rally que lleva el FTSE, ¿no? Hizo una estructura de 3 impulsos, consolidó y ahora cumplió una de segundo, tiene primer soporte intermedio en la media 200 y sobre todo en los 6.615, 6.615. El índice más débil este año en Europa está siendo la bolsa italiana, el MIB italiano, ¿no? Pero bueno, ha mejorado un poquito, incluso ha activado una divergencia alcista, superando 16.506, ha mejorado. Eso sí, tras superar ese nivel deja una vela que dice necesito descansar. Es esta vela caracasa negra invertida, te avisa de un descanso en la subida. Y parece que está en ello, ¿no? Vamos a ver si la media 200, que esto también va a ser importante, la media 200 será una zona de resistencia clara y seria. Fijaos cuántas veces desde que hizo el doble techo el MIB que comentamos en su día, a partir de ahí fijaos cuántos ataques fallidos a la zona de la media, y en cambio vamos a ver si ahora la media es capaz de funcionar de soporte. Está por ver todavía, pero veremos si esa media 200 ahora pasa a ser soporte.
Me dice Isa, ¿cómo realizar la cobertura de divisas del FTSE? Bueno, pues yo creo que la mejor herramienta sería con CFDs, ¿no? Calcular pues cuál es tu exposición en el FTSE para saber con cuántos lotes tienes que meterte en libra dólar. Obviamente, como lo que te perjudicaría estando comprado en el FTSE sería que fuera con una devaluación de la libra, pues te pones bajista en libra dólar o la alcista mejor en euro libra, perdón. Te pondrías alcista en euro libra, que es tu divisa, ¿no? Eh, si la cuenta estuviera en dólares, pues sí lo harías con libra dólar, pero aquí en zona euro, pues te cubrirías con el euro libra. ¿De acuerdo? Bueno, visto la bolsa italiana, que parece que le cuesta seguir con el rebote, vamos a ver si supera el máximo de esta vela de ayer, de la primera vela horaria de ayer. Pero ayer los índices, la primera vela que dejaron en horario, de 9 a 10, pues fue una vela muy fea que indicaba un descanso en la subida. Y en Italia pues también se dejó esa vela, ¿no? En este caso Caracas también era invertida. Continuamos con el K40, bolsa francesa. Bueno, en el caso del K40 también consolidando, aquí se ve también muy claro, ¿no? Claro, esta zona, esta parte puede ser muy aburrida para el personal, ¿no? De, ¿qué pasa? Es que esto sube un día, baja otro. Claro, pero es normal después de un rally así, fue un rally fuerte desde el mínimo del Brexit, y ahora pues llevamos ya pues unas cuantas semanas con zigzagueo arriba y abajo. Esto complica un poco el trading también de ultracorto, ¿no? Y lo que sí, no ha perdido ningún soporte, tiene mínimos crecientes, ¿no? El K40 lo ha hecho mejor que bolsas como el IBEX. No lo ha hecho también como el FTSE, pero sí que lo ha hecho mejor que el IBEX 35. Hay que esperar a que salgamos de este movimiento de consolidación y luego a partir de ahí seguramente vendrá un movimiento tendencial. No sé si ya a partir de esta tarde, porque a veces pues es necesario alguna excusa para mover el árbol, para moverse fuerte, después de tanto tiempo de lateralidad, ¿no? Eh, y quizás sea el dato de empleo de hoy. A veces aprovechan datos para mover el árbol, ¿no? Y no solo para luego quedar en el mismo sitio, sino para romper resistencias o romper soportes, ¿no? No descarto que hoy, a lo mejor, a partir de las 2:30, dato de empleo de Estados Unidos, hemos tenido un par de semanas con con muy poquita volatilidad, así que después eh, a lo mejor tenemos un movimiento tendencial. Creo que hay creo que hay un inversor de los que están en el seminario, estaba leyendo ahora que no ha entendido lo que comentaba, ¿no? Eh, una cobertura no es para especular, una cobertura es para cubrir. Entonces, la cobertura en el caso del FTSE, lo que digo es que te perjudica la caída de la libra, con lo cual lo que tienes es que estar bajista en la libra. O sea que con lo ocurrido esta madrugada, esa cobertura te haría ganar dinero. O sea, es que no entiendo muy bien el comentario, es justo lo contrario, ¿no? A lo que comenta el inversor. Pero aunque fuera así, que no es todo lo contrario, lo ha entendido justo al revés, pero si fuese así, tú cuando te cubres de un activo, sea el que sea, cualquier índice, cubres el efecto divisa, te da igual lo que haga la divisa, estás cubriendo la divisa. No es que la divisa baja un 10, bueno, es que claro que se puede mover un 10% una divisa, si es algo normal. Pero no, lo que no es normal es que se muevan unos minutos, pero que se mueva un 10% una divisa es algo dentro de lo normal. Si tú haces una estrategia en un índice que dure varios meses, cubres el efecto divisa durante esos meses y en esos meses una divisa se puede mover el 10%. Es que esto es el ABC, son cosas muy obvias, ¿no? Eh, o hacemos esto, casi lo mejor es no invertir en activos fuera de la zona euro, ¿no? La única divisa que me podría plantear no cubrir podría ser eurodólar, ¿no? Porque al fin y al cabo pues se mueve durante periodos larguísimos, pero claro, estaríamos hablando de estrategias para larguísimo plazo, ¿no? Donde uno diga, bueno, asumo que la divisa se me puede mover un 25, un 30%, pero como voy a largo plazo y busco ganar un 200, un 300, un 500, hablo de largo plazo. Pues mira, asumo que me puede perjudicar o favorecer la divisa un 25%. Bueno, pues ahí a lo mejor tendría algún sentido con el euro dólar no ni cubrir el efecto divisa. Pero bueno, casi es lo ideal cubrirla, aunque es un dolor de cabeza, sobre todo para los que empiezan,
el ver cómo se hace, ¿no? Pero con divisas fuera de estas, ya incluso en libra, y más ahora con el tema del Brexit, que ya sabíamos que iba a generar movimiento, pues lo mejor es tener cubierto. Ya no de cuento si vamos a divisar a países raros, ¿no? Ahí el cubrir efecto de divisa es clave, ¿no? Y si no, pues no invertir en esos activos. Por ejemplo, estos años atrás, las mejores bolsas del mundo en cuanto a rentabilidad no son las que todo el mundo podría pensar, ¿no? Las mejores divisas del mundo han sido los mejores índices del mundo años atrás han sido el de Venezuela y el de Argentina. Y obviamente, pues no por potencia económica, desgraciadamente, sino por devaluación brutal de sus monedas. Y eso hace que esos índices suban muy fuerte, ¿no? Y un poco, en gran parte, el gran movimiento alcista del FTSE londinense desde el Brexit, pues se debe también a la debilidad de la libra. Vale, entonces, pues vale la pena tener cubierto el efecto divisa. Si no, se te puede ir también lo comido por lo servido, ¿no? Si inviertes en acciones extranjeras y, y que luego, pues con el cambio a euros no te va a salir la cosa igual, ¿no? Si no cubres el efecto divisa. Bueno, visto el K40, pasamos a la bolsa norteamericana. Así cerraron ayer los índices norteamericanos. Bueno, en el caso del Dow, llevamos también varias semanas que ya veis, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, para casi no moverse. No es malo esto, porque comenté a finales de julio que más temprano que tarde íbamos a tener un descanso en la subida, una consolidación, y está haciendo ya larga. Es verdad que ha corregido muy poco, yo creo que le hubiera venido bien corregir un poquito más. Recordáis que cuando andábamos por aquí decíamos, hombre, ya lleva un descanso, pero le vendría bien corregir. Y bueno, pegó otro tironcito a la baja, pero es verdad que poco, ¿no? Al 38.2, un poco más del primer nivel Fibonacci, no es mucha corrección. Pero sí que están consolidando mucho en tiempo, ¿no? Ya llevan, pues, casi 3 meses de consolidación, ¿no? Que ya es un movimiento de descanso aceptable. Mejoraría mucho por encima de 18.369 y yo creo que de romper ese nivel pues tendría muchas posibilidades de ir a buscar la figura de doble suelo hacia 18.710. Yo creo que podríamos ir hasta ahí. Y tiene como soporte intermedio, esta directriz alcista que veis en azul, aunque luego el soporte clave estaría en 17.992, 17.992. Consolidando, ¿no? Entre lateral y triangular, lo importante es que está consolidando, ¿no? Y que en el momento que rompa en una de las dos direcciones, o soportes o resistencias, podríamos tener movimiento tendencial. Yo creo que hoy lo van a mover, es posible con el dato de empleo, y ahí vamos a tener volatilidad y seguramente un fuerte movimiento, quizá para romper lateralidades. Tenemos un doble suelo pendiente, objetivo 18.710, que solo se anularía por debajo de 17.992, ¿de acuerdo? SP500, está tan fuerte que es que ni siquiera ha llegado al primer nivel Fibonacci. El SP no ha corregido ni al primer Fibo. El Dow Jones sí, que lo ha hecho un pelín peor. El SP ni siquiera al primero. Tiene un triple suelo, cumplió un doble suelo y tiene un triple suelo objetivo 2023 activado. Está aguantando mejor y tiene aquí como soporte intermedio los 2.141. Por debajo de ese nivel podría intentar ir a buscar el siguiente soporte, que es clave, en los 2.120 puntos zonales, 2.119. Y en cuanto al Nasdaq 100, el tecnológico, pues primer soporte en la media 200, este sí que está fuerte, este es el índice más fuerte de Estados Unidos desde el año 2009 y es el índice más fuerte también desde el Brexit en Estados Unidos. La subida es tremenda, es verdad que corrigió un pelín con un triple techo, pero fijaros qué rápido, una vez lo cumple, ya se va otra vez a subir, ¿no? Es impresionante la fuerza de la tecnología y eso que decían que se iba a hundir, ¿no? Curiosamente, lo que más miedo genera es lo que luego mejor se comporta, ¿no? Y aquí con la tecnología pasa un poquito esto. ¿Me escucháis? Porque veo que Iván me dice que ahora no se escucha. ¿Me escucháis bien? ¿El audio funciona o...? Vale, todo perfecto. Vale, esto es un problema de Iván probablemente. Bueno, tendencia alcista con soporte intermedio en la media 200 y sobre todo en este mínimo 4.656. Pasamos a los índices en el medio plazo para no ver tanto ruido y ver la tendencia. Yo creo que aquí la clave, porque es verdad que están aburriendo al personal, lo están poniendo difícil con zigzagueo,
el IBEX lleva muy mal recorrido, muy mal comportamiento desde abril del año pasado. En abril del año pasado andábamos por aquí y ahora pues andamos aquí abajo, ¿no? Y ha habido pues mucha volatilidad, mucha corrección, sobre todo en la banca, que parece que está intentando espabilar un poquito, pero la clave va a estar, para pensar en que lo peor ha pasado y que estas caídas ya se quedan atrás, en superar 9.360. Tenéis un videoanálisis en bolsageneral.es del IBEX donde lo explico con mucha calma. Os dejo ahí el enlace de bolsageneral.es, la web de los traders. Vamos a camino de cumplir ya 10 años, el tiempo pasa muy rápido, pero ya casi 10 años ayudando a inversores de todo el mundo. Y ahí explico, ¿no? Que bueno, ha mejorado un poquito el IBEX porque ha roto la directriz bajista roja y la media de 200 sesiones al alza, pero falta la confirmación de medio plazo de romper esos 9.360. Si lo supera, todo apuntaría a que el IBEX habría hecho un suelo, ¿de acuerdo? En el Eurostoxx ese nivel clave son los exactamente 3.157. Pasamos al DAX, a la bolsa alemana, porque todos los índices no nos da tiempo. Y en el DAX, pues Houston tenemos un problema, ¿no? La parte buena es que está en tendencia alcista porque hay mínimos y máximos crecientes. El DAX superó el máximo de abril, tenemos esa sucesión de mínimos y máximos crecientes, mientras el DAX no pierda 9.214, hay que considerar que está en fase alcista de corto plazo. Pero digo, Houston tenemos un problema porque parece que ha funcionado por 9ª vez la directriz bajista bolsa general. Vamos a tenerle que añadir aquí un 9º toque. Impresionante, ¿no? Cómo nos está funcionando la directriz. Lo bueno es que hace meses que la estamos siguiendo y marcando, ¿no? Pero si la rompe, que yo creo que la va a romper por arriba, obviamente no soy adivino, pero yo creo que lo más probable es que la rompa por arriba. Si la rompe, confirmaría más subidas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, cierto soporte en los mínimos del viernes, porque ahí se dejó una vela, ya lo comentaba antes en ultra corto, pero también la de gráfico diario no está nada mal, ¿no? Esta gran vela blanca. Desde los mínimos del viernes hubo una fuerte recuperación, entró algo de dinero en el sector bancario y esos mínimos del viernes, pues un nivel a tener en cuenta en la bolsa europea. Seguimos. Si vamos a la bolsa de Reino Unido, que es la que hemos comentado hace meses que era la que más nos gustaba, la más fuerte, pero no porque seamos adivinos ni por ninguna otra causa que no sea el gráfico. Tenemos una figura muy clara, obviamente incluso las figuras claras a veces fallan, el análisis técnico no es infalible, de hecho yo pierdo muchas veces, no hay muchas estrategias que me salen mal, porque insisto, el análisis técnico no es infalible y aparte hay que gestionar el riesgo, no suelo estar cómodo estando 100% largo o 100% corto, 100% corto es muy raro, ¿no? Y 100% largo es menos raro, pero también es raro. Y en el caso del FTSE, aquí hay una figura clara, que lo normal es que se acabe cumpliendo, así lo venimos diciendo desde junio. Objetivo 7.323. Yo creo que lo más normal es que lo acabe cumpliendo, ¿no? Con sus descansos, su zigzagueo, pero yo creo que se dirige ahí. Y aparte tiene una figura pendiente por ruptura del lateral que apunta en la misma dirección, objetivo a largo plazo hacia 7.400. El hombro cabeza hombro invertido solo se anularía de pared 5.788 y yo creo que lo acabará cumpliendo. Primer soporte intermedio en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente en esos 5.788. Bolsa italiana, bueno, aquí es donde están los problemas, ¿no? En los índices que han quedado más rezagados por culpa de la banca. Y en Italia habíamos dicho que no descartábamos un rebote, decíamos en verano, hacia la media de 200, pero decíamos, si llega ahí seguramente va a tener problemas, a la primera no creemos que lo supere. Ahora sería ventajista decirlo ahora, pero es que está dicho en junio, en julio, y es justo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, fijaos la importancia que tiene muchas veces la media de 200, cuando baja es resistencia, así que de momento el MIN no ha roto ninguna resistencia clave, sigue teniendo ahí un obstáculo en la media 200 que está en fase descendente. En el Nikkei, bolsa japonesa, la clave también sigue siendo superar máximos de abril. Tendríamos una figura de doble suelo, igual que en el Eurostoxx, si se superaran esos máximos de abril. En el caso del Nikkei, 17.613. Yo estaría muy pendiente a este tipo de figuras porque nos podrían avisar de que la bolsa pues entra en un movimiento de subidas, ¿no? Eso sería lo más probable, que tras un doble suelo viéramos subidas
importantes e intensas, tanto en Japón como en Europa, pero hay que superar los máximos de abril. Claro, si no se superan no hay figura y no hay objetivos. Continuamos. Vamos a ver rápidamente el SP500 como representante de los índices norteamericanos, porque bueno, como soportes Dow Jones 15.370, 15.450 y en el Nasdaq 3.888 puntos. ¿De acuerdo? Esos son los niveles clave de soporte que no se han perdido y que se han respetado en bolsa americana y que siguen siendo los niveles clave. En el S&P 1810. El S&P está descansando un poquito, pero claro, fijaos, sube fuerte y ahora un montón de semanas, pero que casi no cae, ¿no? Es una consolidación. Y recordar que tenemos pendiente un objetivo por ruptura de rectángulo hacia 2423, que mientras no se pierda 1810, yo creo que lo más probable es que acabe cumpliendo. Desde el 2009 venimos siendo positivos con el S&P porque entró en tendencia alcista y de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Rápidamente vamos a materias primas, la plata. Bueno, en la plata habíamos comentado un doble techo, decía que no había que estar comprando en la plata, que tampoco lo veía claro para posiciones bajistas porque había mucha inercia compradora y que había que pedirle a lo mejor que perdiera este nivel para pensar en que se podían intensificar las caídas e ir a buscar el doble techo, ¿no? Objetivo ok, análisis cumplido. Pasamos ahora al oro. En el oro decíamos que estaba consolidando después de esta vela doji lápida que dijimos que podía traer un descanso. Y sigo pensando que lo normal tras esa caída, corrección, consolidación, después de una subida muy vertical, pues intenta retomar las subidas, ¿no? Fijaos aquí lo importante que es el timing, bueno, aquí siempre, ¿no? Que nosotros comentábamos que daba señal de compra aquí el oro, incluso está publicado en el periódico a toda página, en diciembre del año pasado, porque había un doble suelo, decíamos, puede entrar ahora en una fase de subidas el oro. En $1.070. Activó doble suelo, lo cumplió, luego activó un triple suelo, también lo cumplió, luego activó objetivo por ruptura de canal bajista de corto plazo hacia 1.290, lo cumplió, y le queda el objetivo por ruptura de canal bajista a largo plazo rojo que prácticamente también cumplió, pero bueno, no lo llegó a cumplir al TIC, y casi al punto de cumplirlo avisamos de que esta vela doji lápida seguramente iba a traer un descanso, una pequeña corrección de corto plazo. Bueno, esta semana sí que se ha intensificado la corrección, porque hasta ahora era un descanso sin apenas volatilidad, que fue esto, ¿no? Este movimiento fue muy tranquilito, consumiendo un poco de tiempo. Ahora han metido un poco de corrección y vamos a ver si aguanta este primer soporte, que es el clave en los 1202. 1202. ¿De acuerdo? Ya os decía que tuvierais un poquito de precaución porque lo que nosotros recomendáramos aquí por doble suelo, con un buen timing en mi opinión, luego se recomendó de forma masiva de que el oro era activo refugio y tal, por esta zona, ¿no? Y fijaos que desde ahí ya no ha habido recorrido, ¿no? Ahora entra el ruido, el movimiento, lo difícil, ¿no? Los altibajos, el zigzag, en ese periodo ya más aburrido. Esto lo acabo de explicar antes, ¿no? Os decía que después de un movimiento fuerte de subidas suele venir un movimiento de zigzagueo y de consolidación que suele ser más complicado. Vale. Bueno, visto el oro y la plata, pasamos al petróleo Brent antes de irnos a Forex, que ahí quiero detenerme 5 minutos en el Forex. Bueno, en el caso del petróleo Brent tenemos una estructura de segundo impulso alcista por Fibonacci, siguiendo el método Fibo explicado en el curso Bolsa General hacia 54,73 dólares. Y se ha cumplido, esto me alegra mucho que haya subido así el petróleo Brent, porque quiero deciros en qué seminario exactamente, fue la semana pasada. Aquí se activó día 28, vale, viernes, no, miércoles. No sé si recordáis, si habéis ido al seminario del miércoles de la semana pasada, porque ahí comentábamos que a tiempo real, que el petróleo Brent avisaba de más subidas, que estaba a punto de cumplir un doble suelo y que había activado un triple suelo. Esto fue en directo la semana pasada, ¿no? Pero luego a toro pasado pues ya todos somos manolete, pero eso fue en directo y fui muy claro, ¿no? Se puede consultar además y visualizar a ver si fue así o no fue así. Es lo bueno, ¿no? Que todos los seminarios que voy impartiendo están en la web, en bolsajana.es o en el canal YouTube de XTV. Bueno, en este caso comentábamos
un doble suelo ya a punto de cumplirse y un triple suelo que está pendiente objetivo 49,65. Bueno, pues fijaros, de estos barros vienen estos lodos, ¿no? A partir de ahí, pues vino esta fuerte subida. Dice José Rodríguez, fuiste clarísimo con las subidas del petróleo. Bueno, a ver, no fue el gráfico el que fue claro, ¿no? Yo tampoco me quiero dar mérito yo, sino que a veces el gráfico no te da pistas, entonces lo mejor es ahí no operar, y otras veces el gráfico te da muchas pistas. Y luego una reflexión sobre la que me comenta Iván, que hice aquí hace unos meses. Recordaréis cuando el petróleo andaba por $30, que os dije que lo más probable, que había mucho pesimismo con el petróleo y lo más probable es que vinieran subidas. Y poquito después explicábamos que Warren Buffett había invertido en el petróleo, ¿no? Decía, mira qué curioso, pues decía que creíamos que iba a haber un rebote porque había mucho pesimismo y se hablaba de caídas. Goldman Sachs sacaba su típico informe de que se va a $15 y me da la impresión de que los institucionales quieren acumular y creo que va a haber una subida en el petróleo. Bueno, el amigo Warren ya está ganando un dinero considerable, como casi siempre, ¿no? Aprovechándose de esas euforias y pánicos, en este caso de esos pánicos, ¿no? Que se produjo en el petróleo. Dice Álvaro, lo estoy aprovechando a largo plazo desde $40 gracias a tus consejos. Bueno, gracias a ti Álvaro por seguirnos. También es verdad que otros consejos míos hacen perder dinero. O sea, esto seguramente no se lo vais a escuchar decir a ningún analista, pero yo creo que es honesto decirlo. Hay consejos míos que salen mal, ¿no? Y que llevan a pérdidas. Me alegro cuando llevan a ganancias como este del petróleo, ¿no? Bueno, visto el gráfico del petróleo Brent, dice Iván que también comenté un doble suelo en el IBEX que no se cumplió. A ver, déjame mirar el gráfico del IBEX. Ay, sí, 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 sí. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón Iván, que no lo hemos comentado y no quiero que se me pase. A veces se me pasan tanto figuras que comento al alza como a la baja, ¿eh? Aquí teníamos un pequeño doble suelo en el IBEX que no se cumplió. Otra cosa es si ahí era un buen momento de entrar, ¿no? Porque hay dobles suelos que no tienen ningún obstáculo, que tienen como vía libre para subir, como era el del petróleo. Por eso, pues, lo comentamos en directo y fui tan claro. Y otros que aquí, pues, yo ahí no entré, por ejemplo. Yo ahí no entré en el IBEX. Pero podía haber entrado. Lo que pasa es que no me gustaba cómo estaba la media 200. Por ejemplo, ¿no? Más cosas. Pero la media 200 totalmente plana desde hacía semanas. Claro, aquí lo que te están indicando es que no hay tendencia y que lo que está el mercado es consolidando. Y el problema de este doble suelo es que tiene varios obstáculos por el camino. El 61.8 de lo que había caído o la media de 200. A partir de ahí, pues cada trader considera si debe de entrar o no debe de entrar. ¿De acuerdo? Eso ya va en cada trader. Yo recomiendo entrar en aquellas figuras que sean claras y con los menos obstáculos posibles, porque al final lo que se busca en bolsa no es operar mucho y operar todo lo que se vaya viendo. Yo analizo cada día unos 350 activos y como comprenderéis no abro 350 estrategias cada día. Entonces tengo que elegir aquellas que me convenzan. Aún así, siendo selectivos, pues en bastantes ocasiones me sale mal y pierdo dinero, con lo cual yo recomiendo que seáis selectivos, que elijáis muy bien en cuál hay que entrar. Vale, que se den las circunstancias de vuestro método, el que sea, de vuestro sistema. O sea, esto no es entrar por entrar. Vale, entonces un doble suelo está bien, pero no estaría mal también pues ser selectivos, ¿no? Entrar en aquellas figuras que veáis realmente claras, sin obstáculos y con el camino despejadito. Pasamos a Forex, que aquí quería comentar y me está yendo ya el tiempo. Eurodólar. Bueno, ha roto un pequeño soporte, pero claro, es que ha caído mucho ya. Ha caído mucho desde que chocó con la resistencia. Entonces, ahora lo normal es lo que está haciendo, que es rebotar desde sobreventa, porque no va a caer vertical y que el RSI se vaya a cero. Entonces, después de una caída ya bastante rápida, lo normal es esto, intento rebote. El problema es que va a tener resistencia en la media 200 sesiones y también en la bajista roja porque no la ha superado. Y tiene bastantes toques en esa directriz bajista roja. Con lo cual está en tendencia bajista, en rebote desde sobreventa y con primera resistencia en la media 200 sesiones que está en fase descendente. En libra dólar, bueno, en libra dólar hoy hemos tenido un flash crash.
¿vale? Esto ha sido una caída de más del 6%. Ha pasado la libra dólar desde aquí hasta aquí, y además lo han hecho con nocturnidad y alevosía a las 2 de la madrugada, o sea, en sesión asiática. Ha pasado la libra dólar de aquí a aquí en minutos, en unos pocos minutos, ¿eh? No estoy hablando en 50 minutos, no, no, en unos minutitos, ¿vale? En un abrir y cerrar de ojos. Causa, pues seguramente trading de alta frecuencia, yo creo, ¿no? El típico flash crash en el que de repente se alinean ahí una serie de órdenes vendedoras, los sistemas automáticos, los robots que operan en nanosegundos, pues de repente cierran las estrategias de compra, se quedan se queda digamos el mercado sin órdenes a la compra y se cae, se derrumba, ¿no? Y luego suele recuperar rápido. Eso de hecho es un flash crash, ¿no? Suelen durar minutos. En este caso, pues 5, 6 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Ya pasó con el Dow Jones no hace mucho tiempo y va a seguir pasando. Vale, también es normal, eso sí, que pase a favor de la tendencia, ¿no? Eso es lo más normal. Aquí, de hecho, pues la libra venía cayendo y lo que ha hecho es caer todavía más. Y también creo que una vez ya se ha producido, y esto sí, con muchísima precaución, ¿eh? Porque ahora mismo 100 pips en la libra no son nada. O sea, la libra dólar se va a mover 100 pips sin ningún problema. Entonces aquí el problema es que para operar se tienen que asumir muchos riesgos, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que ahora podría tocarle un rebote, ¿no? Y desde luego los mínimos de ese flash crash son un soporte importante a partir de ahora. Ha dejado una vela con sombra inferior alargada y a partir de ahí yo creo que podría venir un rebote. ¿De acuerdo? Ahora, como reflexión también, pues aquel que estuviera buscando compras en libra dólar, que bueno, era arriesgadísimo porque está bajando la libra desde hace ya tiempo, pero bueno, inversores antitendencia, ¿no? Que hubieran estado alcistas buscando un rebote en la libra, le han metido aquí 7 figuras en un parpadeo, 700 pips. Esto es una barbaridad. Imaginaos al pobre inversor que hubiera tenido compra en libra dólar a 1,26, le hubiera puesto un stop a 1,23, por ejemplo, y le ha saltado en 1,20 o 1,19,6. Impresionante, ¿no? Claro, este es otro de los peligros de la bolsa. Es otro de esos peligros de la bolsa que a veces se mueve muy rápido. Vale, entonces, y vemos gráfico diario, vamos a divisas con la libra dólar, ahí nos alejamos más aún del ruido. Bueno, si vemos aquí el gráfico, vemos que lo que hizo la libra fue una caída fuerte con el Brexit, pegó un movimiento de consolidación, no voy a decir lateral, pero sí lateralidad, y rompe la lateralidad a la baja y desarrolla otro movimiento a la baja. Hay que ver qué vela acaba dejando hoy, pero da la impresión, quedan aún bastantes horas de este viernes. Hoy me apetece, en cuanto salga de mis clases en la F Business School, hoy me toca comenzar la temporada de clases en el máster de Banking and Finance en la F Business School, en la prestigiosa Escuela de Negocios, donde también de La Coruña, donde empiezo el 24 de octubre el curso de bolsa más completo presencial del norte de España. Digo que estoy deseando hoy volver de la clase para ver qué vela dejó la libra dólar, ¿no? Yo creo que si deja una vela con sombra inferior alargada, pues nos podría avisar de que puede tocar un rebote después de tanto castigo. Pero insisto en que está muy peligroso. Yo, si fuera un trader que lleva entre unos meses y un par de años en bolsa, desde luego no. Estos movimientos los dejaría para los profesionales, ¿eh? Los que llevéis poco tiempo, de hecho no deberíais operar en Forex los que llevéis poco tiempo. Vale, es mucho mejor que empecéis con acciones sin apalancamiento, porque hay una mala racha, oye, ¿qué puedes perder poniendo stops? En una mala racha, un 10% de tu capital, en una muy mala racha durante un año, bueno, es recuperable. Pero como tengáis una mala racha en productos derivados con apalancamientos, la mala racha es que os quedáis sin un euro. Es que lo perdéis todo, que es lo que le pasa a la gran mayoría, ¿no? Las estadísticas son crueles y el 95% de inversores
pierde en bolsa y lo más triste y peligroso, y por eso yo os lo repito para que seáis conscientes y toméis precauciones, sobre todo que gestionéis bien vuestro riesgo, el más del 70% lo pierde todo el primer año. Bueno, lo pierde todo, pierde más del 50% de su capital el primer año, con lo cual la mayoría ya deja la bolsa el primer año, ¿no? Entonces, no os apalanquéis, sed muy cautelosos, porque además, mientras vais ganando experiencia, lo importante es que no perdéis vuestro capital. Vale, la mayoría lo que quiere ya el primer año es forrarse, pero eso no es realista. Vale, sé que hay gente empeñada en venderos humo, ¿no? Y venderos ilusión, seguramente para venderos algún producto, pero para mí eso es falta de ética, porque la bolsa es muy difícil y como hagáis experimentos con vuestro capital, lo vais a perder todo. Y la bolsa no es fácil, ¿eh? Ya os lo repito una vez más. Os recomiendo que nunca arriesguéis en una operación más del 1,5% de vuestro capital. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Eh, falta eurodólar para terminar Forex y luego veré una acción porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, el eurodólar ya lo habíamos visto, así que CaixaBank, pregunta de Ramón. Vale, vamos a ver CaixaBank. CaixaBank por fin rebotando, por cierto. Ha habido los titulares de prensa cuando CaixaBank vendió autocartera hace un par de días, ¿eran positivos o negativos en la prensa? ¿Eran buenos o eran feos los comentarios? ¿Empujaban a comprar o empujaban a vender? Sabéis que CaixaBank para comprar BPI pues vendió el 9% de su autocartera y fue titular de prensa en toda la prensa salmón y económica de España, ¿no? Vale, Dolos dice a vender, Jesús dice titulares malísimos, Luis dice vender, dice Ramón los titulares empujaban a vender. Bueno, pues ahí tenéis el rebote de CaixaBank, que por cierto el viernes dejó una vela preciosa, que ya decíamos que a partir de ahí podía venir cierto rebote. Esta vela blanca con sombra inferior es una vela muy, muy interesante, que marca cierto soporte en los 2,09 y a partir de ahí pues intento de rebote. De hecho, bueno, más que intento, está rebotando, ¿no? Y está siendo incluso, yo diría, que el mejor valor en esta semana, el mejor valor bancario, después del Iberbank, ¿no? Pero de los del IBEX, el mejor. Y confirmaría mejoría por encima de 2,56 porque la media de 200 sigue bajando, la media de 200 sesiones, y superar ese nivel pues seguramente haría dejar atrás la media, que la media se gira al alza y confirmar la mejoría técnica, ¿no? En general, insisto, los mínimos del viernes son muy importantes para los índices. Y me preguntéis también por Grifols, que le está costando mucho, 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 mucho seguir con las subidas de largo plazo. De hecho, está en fase correctiva de corto plazo. Yo sigo pensando, aunque ha perdido el 61,8 de lo que ha subido, sigo pensando que es más probable que al final acabe subiendo que bajando, pero no porque yo lo diga, sino por la tendencia previa. Creo que esto es una consolidación y seguramente para seguir subiendo, pero le está costando muchísimo, ¿no? De momento están consumiendo mucho tiempo, lleva ya pues como un año sin subir, un año ahí de corrección lateral, ¿no? O lateral bajista. Confirmaría más subidas si supera 20,70. Yo creo que lo más probable es que acabe subiendo, porque además podríamos marcar un doble suelo lateral pendiente con objetivo 22,90, aunque lo confirmaría por encima de 20,70. Bueno, tenemos que dejar ya sabéis que en los seminarios del martes de Centro de Trade sí que podemos estar más de 2 horas y analizar 350 activos cada semana. El que le sepa poco estos seminarios ya sabe que tiene las puertas de Bolsa General totalmente abiertas. Gracias por vuestra atención, gracias por asistir a estos seminarios y hacerlos los más seguidos de España. Desearos buen fin de semana y, como siempre, muy buen trading.